Todo inició cuando Atma, el dios creador, dio origen a este universo donde todo era caos. Seguidamente, la diosa Duba, diosa del orden cósmico, creó los planetas, entre ellos el planeta Gayat, nombre en honor a la diosa regente de este mundo y donde se desarrolla nuestra historia. Durante millones de años, el planeta fue habitado únicamente por 3 especies. Las rocas, seres de paciencia y fuerza increíble, capaces de vivir durante extensos periodos de tiempo. Las plantas, seres más evolucionados, capaces de renovar la energía vital del planeta. Y finalmente, las bestias, seres superiores a los anteriores por su capacidad de desplazarse a voluntad, convivir en grupos y dotados de la capacidad de expresar emociones. Sin embargo, para poder establecer un mejor equilibrio entre estas 3 especies, la diosa Gayat le dio vida a los espíritus de la naturaleza, seres cuya función sería la de proteger y custodiar a cada habitante de este mundo, desde la roca más pequeña hasta la bestia más grande que existiese. Durante esta etapa, se desarrollan diversas historias acerca de las vivencias de estos seres para poder alcanzar su perfección y su supervivencia, así como también de las vivencias de estos espíritus custodios, antes de la existencia de la siguiente raza que habitaría este planeta. Tras millones de años del dominio de las bestias y los espíritus sobre este mundo, surgió una nueva raza, conocida como la raza humana, dotada de una nueva habilidad, inteligencia, con la cual podrían haber comprendido el cosmos y el sentido de su existencia, para así algún día volver a Algardeva, el reino de los dioses, ya no como humanos, sino convertidos en verdaderos seres de luz. Tras la llegada de los humanos, una serie de divinidades ingresaron al planeta para poder enseñar, guiar e inspirar a estos seres, que aún no sabían cómo utilizar esta inteligencia, un don divino, digno de los hijos de los dioses. Sin embargo, durante miles de años, estos humanos, a pesar de haber logrado grandes desarrollos, fueron dominados por la vanidad y el orgullo. Tras haber logrado alcanzar una civilización casi perfecta, llegando algunos de ellos incluso a convertirse en divinidades, la ambición los llevó a querer más de lo que les correspondía, a la búsqueda de placeres terrenales, hasta que su arrogancia fue tanta que llegaron incluso a despreciar el apoyo de los dioses y de los espíritus, para finalmente atentar contra su propia naturaleza. No se sabe por cuánto tiempo esta civilización dominó el mundo, pero su desaparición fue abrupta. Muy pocos lograron sobrevivir, y toda su historia quedó perdida en el tiempo. Miles de años transcurrieron desde la desaparición de esta primera humanidad. Su tecnología desapareció, así como sus escritos y su historia. Solo quedaron viejas construcciones y algunos artefactos, cuyo uso probablemente nunca sería comprendido. Se dice que en los supervivientes a este brutal acontecimiento quedó solo locura y desesperación tras el impacto vivido, y a partir de esta etapa buscaron únicamente sobrevivir, ya que ellos mismos habían despreciado la ayuda de los dioses y los espíritus, los cuales probablemente no volverían a manifestarse en este mundo. Bastaron unos pocos años para que los sobrevivientes se establecieran en diversas partes del planeta, formando comunidades y tribus para poder sobrevivir y adaptarse a este nuevo estilo de vida. Una civilización que lo tuvo todo, y ahora debía empezar nuevamente desde cero. Sin embargo, un pequeño grupo de sobrevivientes se negaba a dejar de lado sus creencias, y mientras la mayor parte de la humanidad se dedicó a formar pequeñas comunidades de cazadores y recolectores, este grupo decidió volver a formar una nueva civilización que no cometiera los mismos errores. Con un esfuerzo constante, lograron formar un pequeño pueblo, que con el pasar de los años creció hasta convertirse en una gran ciudad,
y finalmente, tras cientos de años, luego de haber librado muchas batallas, se logró consolidar el continente único, al que llamaron Unum. Cuentan algunas leyendas que durante este periodo, la diosa Duba volvió a manifestarse una última vez, e incluso los espíritus custodios de la naturaleza volvieron a establecer contacto con los humanos, aunque dejaron de ser tan cercanos como antaño. Durante este periodo, se consolidaron las leyes de gobierno y orden de la nueva sociedad, así como también se empezó a reescribir la historia, y nuevamente se habló de los dioses, de sus enseñanzas y del origen divino de los humanos, al cual estaban destinados a volver algún día. Esta etapa se consideró como la primera edad, que duró 3000 años, la cual fue dividida en 3 etapas denominadas Era de la Serpiente, Era del León y Era del Dragón, cada cual con una duración de 1000 años y con características propias a sus acontecimientos. Esta primera edad estuvo llena de conflictos, tanto religiosos como territoriales, terminando en una gran batalla, donde una noble guerrera, llamada Nike, creadora de la Orden de los Guerreros de Atma, demostraría la verdad acerca del origen divino de los humanos, convirtiéndose ella misma en la primera persona de esta humanidad en alcanzar su máximo potencial divino. Tras este acontecimiento, inició la segunda edad, conocida como la Edad de Oro, considerada la mejor etapa de Unum. Los humanos volvieron a creer en los dioses, que si bien ya no estaban presentes físicamente, estos los inspiraban a través de sus historias y representaciones. Incluso algunos espíritus volvieron a habitar el continente y a manifestarse libremente ante algunos humanos. Durante este periodo, si bien se libraron algunas batallas contra las tierras del noroeste, también surgieron grandes personajes que lograron alcanzar el nivel de dioses, muchos de ellos guerreros de Atma, inspirados por Nike, lo cual motivaba a las demás personas a seguir combatiendo sus límites con la esperanza de ellos mismos llegar a habitar el jardín de los dioses. Por 3000 años, todo fue próspero, y la humanidad parecía tener un futuro prometedor. El gobierno de Unum era regido por un rey o reina, escogido por un consejo de 7 sabios de la mano con la corte de los ancianos. Este monarca era escogido de un selecto grupo de jóvenes preparados desde su infancia para el arte de gobernar con justicia y sabiduría, mientras la sociedad trabajaba en armonía según sus capacidades, desde los más humildes agricultores, que sembraban y cosechaban con alegría sus cultivos, hasta los magos más poderosos, capaces de transmutar la materia y crear hechizos y pociones para el bien de la nación. Sin embargo, el exceso de tranquilidad de estos tiempos llevó nuevamente a la humanidad a caer en la excesiva comodidad, la cual empezó a alimentar a oscuras pasiones y emociones negativas en los habitantes de Unum. Al comenzar la tercera edad, inició una lucha interna por el poder. Las enseñanzas poco a poco fueron tergiversadas y surgieron movimientos revolucionarios que exigían libertad, ya que consideraban absurdo vivir bajo la opresión de un grupo de ancianos que les daban más responsabilidades que derechos. Terminando la era de la serpiente de la tercera edad, un grupo de manifestantes incendió la casa de los ancianos, donde se reunían los habitantes de mayor edad y conocimiento del continente para la toma de decisiones. Este grupo rebelde fue también a la casa de los 7 sabios, quienes se refugiaron en el templo de la Esfinge, ubicado en la cima de las montañas al norte del continente, y tras varios conflictos, el rey Taryaho, el segundo con el nombre, ante la confusión y la presión de estas situaciones, tomó la decisión de reformar el sistema de gobierno a una democracia, donde el pueblo escogería a sus representantes según su ciudad. Esta decisión agradó a muchos ciudadanos, pero ello no fue suficiente para restablecer nuevamente la armonía en el continente. La siguiente era se llenó de conflictos y se produjo la separación de la gran nación de Unum en solo pueblos y ciudades independientes. Los siguientes reyes de Unum no tenían mayor poder que el de la región norte del continente, y solo tenían el respaldo del Consejo de Sabios, de algunos ancianos que se negaban a olvidar su pasado de gloria, y de la Orden de los Guerreros de Atma,
quienes juraron obediencia y lealtad al rey como máximo representante de los dioses en Unum. A mediados de la era del dragón de la Tercera Edad, llegó al poder un nuevo rey, escogido entre dudas por los 7 sabios, quienes sufrieron también varias penurias durante los últimos años. Este rey, considerado inicialmente por muchos como una de las personas más ejemplares y admiradas del continente, decidió restaurar el orden a toda costa. Sin embargo, su reinado sería recordado por todos como la etapa más dura para la nación, haciendo de lado poco a poco los consejos de los ancianos y los sabios, dejándose vencer por el orgullo y finalmente por las ansias de poder. Durante su reinado, todos fueron testigos de cómo este rey pasó de ser alguien respetado y admirado a convertirse en un sujeto lleno de arrogancia, crueldad y ambición, acusando de traición a todo aquel que desobedeciera sus órdenes y enviándolos a la prisión de Aserban, construida durante su reinado en una isla al sur del continente. Miles de personas fueron exiliadas a la prisión de Aserban, donde eran torturadas y asesinadas por un grupo de magos oscuros al servicio de este rey. Terminado su periodo al poder, su sucesor ordenó su captura para juzgarlo por sus crímenes, pero este escapó con un grupo de sus seguidores a la isla Aserban, refugiándose allí bajo la protección de los magos oscuros, quienes mantuvieron protegida la isla con magia negra, magia prohibida en el continente de Unum. Fueron muchos los intentos por sacarlo de la isla, pero todos fueron en vano. Mientras tanto, los conflictos en el continente eran cada vez mayores, y poco o nada pudieron hacer los siguientes reyes de Unum por restablecer el orden. En el año 999, en la era del dragón de la Tercera Edad, se dio fin al último reinado de Unum, cuando el rey Ernon, el noveno con el nombre, decepcionado de la humanidad y de su propia impotencia ante la situación del continente, optó por tomar una drástica y repentina decisión que dejaría a todos los testigos impactados por el resto de sus vidas. Tras este brutal acontecimiento, se marcó el final de la gran nación de Unum. El inicio de la Cuarta Edad, si bien fue duro, lleno de guerras internas entre ciudades y diversos conflictos religiosos, al finalizar la era de la Serpiente de la Cuarta Edad, ya podía notarse una cierta estabilidad en el continente. Las ciudades y aldeas separadas entre sí con su propio sistema de leyes y gobierno vivían en aparente calma. Durante la era del León de la Cuarta Edad se vivió una aparente edad de armonía y paz. Sin embargo, lo que en realidad se vivía era una época de egoísmo y comodidad, donde nadie se preocupaba por el bienestar común, sino únicamente del bienestar propio. La gente solo vivía para morir sin darle un sentido a su vida, donde pocos recordaban a los dioses o a sus hermanos que lograron convertirse en divinidades tras vencer sus limitaciones. Pero no todo estaba perdido. Al norte del continente aún se encontraban aquellas personas que se negaban a olvidar su esencia divina, y que a pesar de vivir en un mundo donde la magia y el heroísmo habían sido olvidados, ellos aún buscaban ese ideal de convertirse algún día en dioses que inspirasen a los demás a volver a vivir una nueva edad de oro. La era del dragón de la Cuarta Edad, la etapa presente del continente de Unum, está a punto de vivir un nuevo cambio ante un futuro incierto. Durante cientos de años, la isla Aserban, aislada y prácticamente olvidada, se ha convertido en una seria amenaza para el continente de Unum. Se avecina una guerra entre un dominio oscuro y devastador con ansias de poder contra un continente habitado por personas inertes y conformistas que olvidaron sus propios orígenes divinos. Solo el tiempo se encargará de revelar el destino que le espera a este mundo.